No perteneces a primera clase, dijo Karen fríamente. Luego rompió el boleto perfectamente válido por la mitad frente a la mujer como si no fuera más que pedazos sin valor. Su mirada desdeñosa se fijó en la mujer de color vestida sencillamente con una camiseta negra y vaqueros, sin saber que en menos de 5 minutos esa misma mujer la despediría en el acto delante de todos los pasajeros, la tripulación y un enjambre de cámaras de transmisión en vivo. No se trató de un simple altercado o de un malentendido. Ahora era la muerte para cada error que Skywin Airlines se había esforzado tanto por ocultar. Porque aquel modesto pasajero no era un viajero común y corriente. Ella era Michelle Reed, poderosa directora ejecutiva, multimillonaria y accionista de una aerolínea. Michelle Reed posee el 25% de la prestigiosa Skywin Airlines. No solo es famosa por su liderazgo agudo y decisivo, sino que también es conocida por luchar contra las injusticias sociales, especialmente el racismo y los prejuicios. Recientemente, han surgido serias acusaciones que acusan al personal de Skywin de discriminación encubierta contra los pasajeros. La mayoría de las víctimas han sido viajeros de color que, a pesar de tener documentos válidos y medios para pagar, fueron tratados con rudeza, degradados, y a veces, obligados a ceder sus asientos a pasajeros blancos más ricos. Al reconocer que esto no era solo una crisis ética, sino un peligro para la reputación de la aerolínea y su propia supervivencia, que ella ayudó a construir, Michelle decidió actuar ella misma. En lugar de convocar tensas reuniones de directorio o emitir directivas a distancia, eligió un enfoque más audaz y abordó de incógnito un vuelo de Chicago a Los Ángeles para investigar en secreto y presenciar de primera mano lo que estaba sucediendo dentro de su propia empresa. Esa mañana, Michelle entró al aeropuerto vestida con sencillez. Una camiseta negra, unos vaqueros y unas zapatillas sencillas. Sin joyas llamativas, ni séquito. Ella se fusionó perfectamente con la multitud. Con un billete de primera clase comprado con su nombre real, se acercó tranquilamente a la puerta, lista para afrontar cualquier verdad que la aguardara. Lo que no esperaba era que minutos después, se convertiría en el blanco directo de una confrontación como nunca antes Skywin Airlines había visto, y que su lucha por la justicia cambiaría para siempre la cultura de la aerolínea. Michelle cruzó con paso ligero la puerta del avión y entró en la cabina del primer avión. Su lujo y refinamiento expuestos ante ella. Una suave iluminación ambiental baila sobre las filas de asientos de cuero color crema de primera calidad. Sus ojos agudos recorrieron el espacio. Todo parecía tan perfecto que casi parecía irreal. Pero ella sabía muy bien que detrás de esa apariencia pulida se escondía la oscuridad que ella había venido a exponer. Antes de que pudiera llegar a su asiento, el asistente de vuelo principal se dirigió hacia ella con expresión gélida y desdeñosa. Su nombre era Karen Anderson, una mujer blanca de unos 30 años con cabello rubio perfectamente recogido y un uniforme azul marino sin una sola arruga. Karen era conocida en toda la aerolínea por su apariencia impecable y también por su hábito de menospreciar a cualquier pasajero que considerara indigno del estatus de primera. De pie directamente en el camino de Michelle, la mirada de Karen viajó de la cabeza a los pies con un escrutinio manifiesto. Un silencio sofocante cayó sobre la cabina. Entonces la voz de Karen sonó fría como el hielo. Señora, la primera clase no es para gente como usted. Su seca declaración sonó como una campana de advertencia en el silencio, y los pasajeros cercanos se giraron al unísono, con la curiosidad y la conmoción escritas en sus caras. Algunos intercambiaron miradas inquietas, sin poder creer lo que acababan de oír. Michelle permaneció completamente quieta, con expresión tranquila y serena. Ni un asomo de vacilación ni de sorpresa. Había enfrentado desafíos mucho más difíciles en su carrera. Sin embargo, esa flagrante injusticia todavía le oprimía el pecho, aunque su rostro no delataba nada. «¿Lo siento?», preguntó Michelle con voz serena, dándole a Karen la oportunidad de explicarse o retractarse. Pero Karen se mostró más resuelta y la miró fijamente. «Creo que sabes exactamente a qué me refiero. Esta es la primera clase,
reservada para pasajeros verdaderamente especiales. Estarías mucho más cómoda en clase turista. La voz de Karen se alzó como si quisiera que toda la cabina escuchara su veredicto, presionando deliberadamente a Michelle para que cediese ante la atenta mirada que las rodeaba. Los susurros resonaron en los asientos cercanos y las miradas críticas se dirigieron hacia Michelle desde todas direcciones. Silenciosamente, Michelle sacó su billete de primera clase del bolsillo de su chaqueta y se lo ofreció a Karen, esperando que una prueba irrefutable pusiera fin a esta absurdidad de una vez por todas. Pero en lugar de tomarlo, Karen miró el papel con desprecio y la desafió. No hace falta, señorita Reed. Conocemos sus truquitos. Un billete falso no te convierte en primera clase. Con ese gesto despectivo, Karen le arrebató el billete de la mano a Michelle y lo partió en dos. El rasgado del papel resonó por la cabina como una bofetada, provocando que algunos pasajeros se pusieran de pie de asombro. En ese momento, un joven auxiliar de vuelo llamado Jason Miller se acercó con una sonrisa burlona en su rostro juvenil. Doblando con los brazos extendidos, examinó a Michelle de pies a cabeza y se burló. ¿De verdad creías que con vaqueros y una camiseta barata te ibas a colar en primera clase? La próxima vez que quieras fingir que eres rico, gasta un poco más. El comentario despectivo de Jason solo aumentó la tensión. Michelle seguía sin reaccionar. En cambio, miró a Karen y Jason a los ojos con férrea determinación. Ahora entendía más que nunca que no se trataba de un incidente aislado, sino de un claro ejemplo de la discriminación racial que había jurado erradicar de la aerolínea de la que era copropietaria. Mientras la cabina crepitaba con una tensión palpable, Michelle respiró lenta y mesuradamente, en silencio, decidió llevar este asunto hasta el final, para que la verdad saliera a la luz pública. En tan solo unos minutos, quienes estaban frente a ella, Karen Anderson, Jason Miller y sus cómplices, se darían cuenta de que habían cometido el mayor error de sus vidas, un error cuyas consecuencias jamás imaginaron. El sonido del billete al romperse también resonó, seco y brutal, como si destrozara los últimos hilos de la ya frágil paciencia de Michelle. Los fragmentos revolotearon sobre la lujosa alfombra azul marino. Recordatorios crudos y blancos del increíble desprecio y arrogancia de Karen Anderson. Michelle guardó silencio un momento. El dolor en el pecho no provenía de humillación, sino de la dolorosa constatación de que esta cultura tóxica se había arraigado profundamente en su propia organización. Se agachó con calma, recogió la mitad rota del billete y sostuvo la mirada de Karen con firmeza, esperando una explicación o al menos una disculpa. Pero Karen no se inmutó. Su fría mirada se volvió aún más desafiante mientras se dirigía a la cabina en voz alta, asegurándose de que todos los pasajeros pudieran oír. No pueden engañarnos con este billete falso. Su proclamación resonó como una declaración audaz, no solo para humillar a Michelle, sino para advertir a cualquiera que se atreviera a pensar que pertenecía a la sección élite. Algunos pasajeros se removieron, inquietos. Algunos arquearon las cejas, incapaces de creer la arrogancia que se desplegaba ante ellos. En ese momento, Jason Miller, el joven auxiliar de vuelo, conocido por su actitud arrogante e irrespetuosa, se acercó a Karen. Una sonrisa burlona se extendió en su rostro juvenil mientras sonreía con condescendencia. ¿De verdad creías que con vaqueros y una camiseta barata ibas a entrar en primera clase? La próxima vez que pretendas ser rico, invierte un poco más. Jason se volvió hacia Karen con una mirada triunfante, como si acabara de ganar una pequeña batalla. Sus palabras venenosas atravesaron la tensión ya existente en la cabina, haciendo que varios pasajeros se sintieran visiblemente incómodos e inquietos. Michelle se mantuvo notablemente serena. Con cuidado, sacó su tarjeta de identificación de su billetera junto con su elegante tarjeta de miembro elite de Skywin Airlines de metal negro y se las entregó a Karen y Jason. Puedes verificar mi información en tu sistema. Estoy seguro de que esto aclarará cualquier duda. Karen miró con desdén la tarjeta de metal, pero se negó a comprobarla o reconocer la verdad. En cambio,
Le sonrió a Jason y respondió con frialdad. Oh, no necesito comprobarlo. Vemos muchas tarjetas falsas como esa. No dejaré que alguien como tú rompa nuestras reglas de primera clase. Jason inmediatamente intervino, asintiendo y burlándose. Así es. Cada vez que gente como usted muestra unas cuantas tarjetas de plástico, creen que nos van a engañar. La primera clase no es para presumidos. Sus palabras no estaban dirigidas solo a Michelle. Dejaron al descubierto los prejuicios profundamente arraigados y la cultura oculta de discriminación que se esconde bajo la superficie brillante de Skywin Airlines. Michelle sintió una certeza cristalina. No se trató de una injusticia aislada, sino de un sistema, una forma de poder que aplasta deliberadamente a los vulnerables. Detrás de la fría confianza de Karen se esconde un pensamiento retorcido según el cual el valor de una persona se juzga por el color de la piel y la apariencia. Michelle sabía que no podía permitir que esto continuara un día más en la aerolínea de la que era copropietaria. Ella respiró hondo y pronunció cada palabra con firme cortesía. Le pido una última vez. Por favor, verifique mis credenciales. Karen inclinó la cabeza y respondió desafiante, con la voz lo suficientemente fuerte para que toda la cabina la oyera. O sales de primera clase ahora, o haré que seguridad te escolte afuera. Michelle se quedó en silencio, sintiendo un gran peso en el pecho. No por miedo ni por ira, sino por el conocimiento de que la batalla que se avecinaba sería feroz, pero absolutamente necesaria. En cuestión de minutos, Michelle Rhee daría la llamada más importante de su vida. Un llamado no solo a defender su propia dignidad, sino a exponer la dolorosa y largamente oculta verdad detrás de la brillante fachada de Skywin Airlines. Una verdad que ya no permitiría que persistiera bajo su vigilancia. El aire en primera clase se volvió aún helado después de la fría amenaza de Karen. Michelle permaneció inmóvil, sosteniendo la mirada satisfecha de Karen como si buscara un destello de compasión o incluso una pizca de sentido común. Pero lo único que encontró fue una determinación despiadada. Desde ese momento quedó claro que no se trataba de una mera discusión. Se había convertido en un enfrentamiento de alto riesgo. En ese momento, unos pasos pesados resonaron desde la cabina, rompiendo el tenso silencio. Apareció un hombre de mediana edad, de aspecto imponente, con uniforme de capitán. Brad Collins, un veterano piloto de Skywin conocido por su férrea disciplina y notorio por su enfoque inflexible y a menudo despiadado, lanzó una mirada acerada a Michelle, evaluándola como una amenaza a eliminar. Sin revisar el billete roto ni los documentos de Michelle, la voz autoritaria de Brad cortó la cabina. No más discusiones. Quiero que este pasajero baje del avión inmediatamente. Entregado con absoluta seguridad, sin vacilaciones, sin preguntas, su orden hizo la atmósfera aún más sofocante. Los labios de Karen se curvaron en una sonrisa triunfante mientras se giraba hacia Michelle, con los ojos iluminados por la victoria. A su lado, Jason Miller se reía entre dientes, con los brazos cruzados, como si estuviera viendo una actuación privada que había ayudado a montar. Menos de un minuto después, una agente de seguridad apareció en la puerta de la cabina. Linda Foster, una profesional de seguridad aeroportuaria famosa por su actitud dura y tolerancia cero ante las interrupciones, avanzó con paso decidido con su uniforme de la Marina impecablemente planchado y su pistola eléctrica enfundada a su costado, la viva imagen de la autoridad. Al detenerse frente a Michelle, la voz de Linda sonó fría y clara, sumiendo la cabina en un silencio absoluto. Tienes exactamente un minuto para salir. Michelle se mantuvo firme, mirando a Linda a los ojos sin un destello de miedo o vacilación. Una parte de ella reconoció que Linda simplemente estaba ejecutando órdenes, pero también se sintió decepcionada por la rapidez con la que tanto la tripulación como la seguridad habían manejado la situación. Antes de irme, dijo Michelle con calma pero con firmeza, agradecería tener una oportunidad más para verificar mis credenciales. Brad permaneció impasible y la despidió con un breve gesto. No tenemos tiempo para juegos. Mi decisión sigue en pie. Obedezcan.
La sonrisa arrogante de Karen se ensanchó al observar el aislamiento de Michelle, y la sonrisa de Jason se profundizó. Pero Michelle no sintió ni rabia ni derrota. En cambio, una determinación clarísima brotó en su interior. Erradicaría el racismo profundamente arraigado que se enconaba en la misma empresa que ella misma ayudó a construir. Ya no se trataba de orgullo personal. Era un imperativo moral que no cedería. Respirando hondo, Michelle fijó su mirada en cada uno de ellos. El rostro engreído de Karen, la sonrisa burlona de Jason, la postura inflexible de Brad y la mirada acerada de Linda. Sabía que en tan solo unos minutos, estos poderosos prejuiciosos se darían cuenta de la gravedad de su error. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, Michelle Reed no sería la mujer modesta que tenían ante ellos, sino la máxima autoridad, lista para transformar el futuro de Skywin Airlines y de todos sus miembros. La tensión en primera clase se congeló por completo bajo la mirada de Linda. Una mirada fría y abrumadora. Michelle permaneció impasible, mirando fijamente a Karen, como si buscara un atisbo de compasión, o incluso un atisbo de razón, pero solo encontrara una determinación implacable. A partir de ese momento, quedó claro que no se trataba de una simple discusión. Se había convertido en un enfrentamiento feroz. Entonces, una voz suave y temblorosa rompió el silencio opresivo. Vi que el escaneo de su billete era válido. Por favor, compruébelo de nuevo. Todas las miradas se dirigieron a quien hablaba. Emily Turner, una joven azafata que llevaba menos de un mes en Skywin Airlines, se apretó contra un asiento cercano. Tenía las mejillas sonrojadas, los ojos abiertos de miedo y las manos apretadas para ocultar el temblor. Nunca imaginó que hablaría en un momento tan tenso, especialmente contra las autoridades. Pero la verdad que había presenciado la obligó a actuar. Karen se giró bruscamente, con una mirada gélida y amenazante. A los ojos de Karen, la interrupción de Emily no era solo grosera. Era un desafío directo a su poder. Delante de pasajeros y colegas por igual. Con una frialdad autoritaria, Karen espetó: «Emily, eres nueva aquí. Mantente al margen de esto». Sus palabras golpearon a Emily como una cuchilla, advirtiéndole que su incipiente carrera podría ser destruida al instante. Jason se burló, burlándose de la ingenuidad de Emily al atreverse a enfrentarse a tal poder. Emily bajó la cabeza un instante, su cuerpo temblando por la presión, su corazón latía tan fuerte que sentía que toda la cabina podía oírla. Entonces se atrevió a levantar la vista y se encontró con la mirada tranquila y decidida de Michelle, y algo más fuerte que el miedo surgió en su interior. Respirando hondo, Emily encontró el coraje y habló de nuevo, esta vez con claridad y firmeza. «No pretendo causar problemas, pero vi el billete de la señorita Reed validarse en el escáner. Deberíamos revisar el sistema de nuevo antes de sacar conclusiones precipitadas». Algunos pasajeros cercanos asintieron, y susurros suaves comenzaron a extenderse por la cabina. Los ojos de Karen se oscurecieron al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. En lugar de ceder, se acercó a Emily, con voz baja y cortante. «Una última advertencia. Emily, conoce tu lugar. No quiero oír ni una palabra más». Emily temblaba, con los ojos brillantes. Sin embargo, se negaba a ceder. Aunque parecía frágil por fuera, por dentro la impulsaba una firme convicción de hacer lo correcto. Su pequeño acto de valentía envió una silenciosa pero poderosa ola por la cabina. Michelle miró a Emily con profunda gratitud. La valiente voz de Emily no solo la había defendido, sino que también había demostrado que ni la mayor autoridad podía silenciar la verdad cuando la respaldaban el coraje y la justicia. En ese momento, Michelle comprendió que ya no estaba sola en su lucha. Junto a ella no había títulos ni rangos, sino el apoyo de personas como Emily Turner. Almas pequeñas pero inquebrantables dispuestas a defender lo correcto, cueste lo que cueste. Y en ese preciso instante, Michelle supo que esta confrontación aparentemente imposible de ganar estaba a punto de dar un giro a la página,
una en la que la verdad finalmente saldría a la luz, sin importar el precio. Mientras Emily aún temblaba bajo la penetrante mirada de Karen, la tensión se extendió por la cabina como olas invisibles. Sin embargo, el inusual acto de valentía de la joven auxiliar provocó inesperadamente una fuerte reacción entre los pasajeros. Personas que habían estado observando en silencio, preguntándose qué se escondía tras esta escena inquietante. En el asiento justo detrás de ellos se sentaba Sarah Johnson, una estadounidense blanca de 35 años con cabello castaño claro que le caía en cascada sobre los hombros. Desde el momento en que Michelle subió a bordo, Sarah había estado observando todo con atención. Era una conocida bloguera de viajes y justicia social con decenas de miles de seguidores. Era especialmente sensible a las señales de racismo, injusticia o abuso de poder. Junto a Sarah se sentaba Tom Carter, un joven empresario cuyo rostro severo y mirada indignada delataban su conmoción ante lo que presenciaba. Tras escuchar las valientes y temblorosas palabras de Emily, Sarah y Tom intercambiaron una mirada significativa. Ambos sabían exactamente qué debía suceder a continuación. Sarah sacó inmediatamente su teléfono del bolso, con la mano temblorosa por una mezcla de ira y emoción. Abrió la aplicación de la cámara y comenzó a grabar toda la escena. En cuestión de segundos, cada detalle crucial, la expresión tranquila y resuelta de Michelle, las miradas frías de Karen y el capitán Brad, la sonrisa burlona de Jason y el temblor valiente de Emily, fueron capturados. En el video de Sarah, no añadió ningún comentario. Las imágenes eran más impactantes que cualquier palabra. Al mismo tiempo, Tom hizo lo mismo desde un ángulo diferente, asegurándose de que ningún momento quedara sin documentar. Sujetaba el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Aunque no se conocían hasta ese momento, Sarah y Tom comprendieron que el silencio significaría complicidad. Una vez que tuvieron suficiente material, Sarah abrió rápidamente su aplicación de redes sociales y publicó su video con una etiqueta clara y contundente: Number Sign Scandal. Tom siguió su ejemplo, subiendo su propio video con la misma etiqueta. En menos de un minuto, sus videos comenzaron a atraer una gran atención en línea. Lo que comenzó con unas pocas docenas de visualizaciones se convirtió en cientos, luego en miles de compartidos y comentarios. Reacciones de indignación inundaron todas las plataformas, condenando el comportamiento racista de la tripulación y su desprecio por los pasajeros. Esto es horrible. ¿Cómo pudo una importante aerolínea permitir que esto sucediera? No puedo creer lo que esa mujer tuvo que soportar. El escándalo de SkyWin debería ser una advertencia para cualquier aerolínea que se atreva a tratar a los pasajeros con prejuicios. En un abrir y cerrar de ojos, la etiqueta SkyWin Scandal se convirtió en tendencia en redes sociales, medios de comunicación, atrayendo a celebridades y a importantes organizaciones antirracistas. La noticia del incidente se disparó a los primeros puestos de las listas de tendencias, obligando al escrutinio público a centrarse en la mala conducta que acababa de ocurrir en pleno vuelo. Mientras tanto, Karen y Jason permanecieron ajenos a la tormenta que habían desatado. Se deleitaban en su ilícita sensación de poder, sin darse cuenta de que se desmoronaba bajo el peso de la opinión pública y la justicia. Desde el principio, Michelle había mantenido la compostura. Ahora, cruzó la mirada con Sarah y Tom y les ofreció un sutil gesto de gratitud, sabiendo que su apoyo era el punto de inflexión necesario para sacar a la luz la verdad. La cabina estaba en silencio, pero el silencio se había transformado de un silencio temeroso a uno cargado de indignación y determinación. En los minutos venideros, todos los que compartían prejuicios y abusos se enfrentarían a un ajuste de cuentas. Incluso las voces más pequeñas de la verdad, cuando se alzan con valentía, tienen el poder de sacudir un sistema injusto hasta sus cimientos. A medida que los murmullos de los pasajeros aumentaban, Karen sintió un destello de inquietud bajo su fachada, antes inquebrantable, de autoridad. Su mirada se dirigió a Sarah y Tom, absortos en la grabación de cada momento. Una pizca de duda cruzó la mente de Karen,
pero la descartó rápidamente, reemplazándola con una arrogancia desafiante. Estaba segura de que aún controlaba la situación, de que nada podría derrocar su poder. Ahora Michelle, sin embargo, permanecía completamente inmóvil, irradiando una fuerza silenciosa. No había ni rastro de pánico ni miedo en su mirada. De hecho, cada segundo que pasaba solo demostraba su notable compostura bajo la creciente presión de Brad, Linda y Karen. Con gracia pausada, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó su teléfono y se movió como si realizara un gesto rutinario en el ojo del huracán. Llamó a su asistente especial, Jennifer Lee, su aliada constante en las reuniones más cruciales de la junta directiva de Skywin. Con voz tranquila y clara, Michelle habló despacio pero con decisión, lo suficientemente alto como para que Karen y Brad la oyeran. Jennifer, informa a la junta directiva inmediatamente. Necesitan saber qué está pasando. Las palabras de Michelle, aunque suaves, golpearon como un vendaval, rompiendo el tenso silencio. Karen se burló, descartándolo como un farol, una estratagema desesperada para escapar de su apuro. Dio un paso adelante, con los ojos llenos de burla. ¿A quién llamas? A la policía. Somos los únicos que hacemos cumplir las reglas aquí. Michelle no dijo nada, su mirada firme y aguda. Sabía que las palabras eran innecesarias. Las acciones a continuación hablarían mucho más alto. Unos segundos después, la voz de Jennifer crepitó en la línea, solemne y firme, lo suficientemente fuerte como para que Karen y Brad captaran cada palabra. Michelle, la junta ha recibido los videos virales. Están en sesión de emergencia y esperando tu próxima instrucción. Karen se congeló, su sonrisa burlona vaciló. Los rasgos severos de Brad se tensaron por la sorpresa y la duda. Un extraño silencio cayó sobre la cabina mientras los pasajeros comenzaban a sentir que algo mucho más serio se estaba desarrollando detrás de esta confrontación rutinaria. Karen negó con la cabeza, intentando ocultar su inconformidad con una risa forzada. Oh, estoy impresionada. ¿Quién más vas a fingir ser? Una llamada telefónica sin sentido no cambiará nada. Michelle permaneció en silencio, su mirada sin pestañear. Antes de que Karen pudiera replicar, su teléfono vibró de nuevo con una voz conocida por todos los ejecutivos de Skywin. Michelle, soy Michael Harris, de la junta directiva. Hemos estado monitoreando el incidente. Confirmamos su identidad, directora ejecutiva Michelle Reed, y nos preparamos para tomar medidas decisivas. Tiene plena autoridad para proceder como considere oportuno. Las palabras de Michael resonaron en la cabina como un rayo, desgarrando la arrogancia de Karen y Brad. El rostro de Karen palideció, su confianza desapareció al instante, reemplazada por un pánico palpable. Brad se tambaleó hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio bajo el peso de esta revelación. Todos, Emily temblando en su sitio, Sarah y Tom aún filmando, y todos los demás pasajeros contuvieron la respiración. Muchos reconocieron ahora la verdadera estatura de Michelle Reed, la poderosa directora ejecutiva que se enfrentaba a la vergonzosa discriminación de su propia aerolínea. En ese momento, Karen y Jason comprendieron la gravedad de su error. Antes rencorosos y demasiado confiados, ahora parecían pequeños y dignos de lástima ante la inquebrantable determinación de Michelle. Esta misma mujer cuyo destino habían jugado con arrogancia. La cabina parecía suspendida al borde de una gran tormenta, una que barrería los prejuicios, la arrogancia y las malas prácticas profundamente arraigados en Skywin Airlines. Y con su inquebrantable calma, Michelle Reed estaba lista para sacar la verdad a la luz, sin importar el costo para quienes habían cometido esta injusticia. En el momento en que la voz seria de Michael Harris llegó a través del altavoz del teléfono de Michelle, la cabina pareció congelarse por completo. Los ojos de Karen momentos antes, brillando con arrogante confianza, rápidamente se nublaron de confusión y miedo absoluto. La mano que había levantado para indicarle a Linda que retirara a Michelle se detuvo abruptamente en el aire, temblando por un instante antes de volver a caer a su lado.
Michelle, la Junta ha recibido la evidencia de los videos virales. Estamos listos para actuar. La contundente declaración de la Junta fue como un mazazo, rompiendo la falsa fachada de autoridad que Karen y Brad habían erigido. Brad Collins, el veterano capitán conocido por su gélida decisión, ahora parecía tan tenso que se aferró al respaldo del asiento para estabilizarse. Se giró hacia Karen, con el pánico reflejado en sus ojos, incapaz de creer la rapidez con la que la situación había cambiado. En ese instante, el poder en el que había confiado para tomar su equivocada decisión se desmoronó por completo. Karen se quedó boquiabierta y forzó una risa forzada. En parte burla, en parte intento desesperado por salvar su orgullo. Ah, una llamada de la Junta. ¡Qué impresionante! Pero nada de esto cambia el hecho de que no perteneces a primera clase. Su tono destilaba un desafío obstinado. La arrogancia anterior había sido reemplazada por una obstinación hueca. Michelle no dijo nada, sosteniendo el teléfono con calma, con la mirada gélida e inquebrantable. Sabía que la palabra de la Junta era definitiva, un veredicto autoritario capaz de exponer cada capa de injusticia. La voz de Jennifer Lee volvió a sonar, tranquila pero con la absoluta autoridad del presidente de la Junta de Skywin. Michelle, soy Michael Harris. Confirmamos que usted es Michelle Reed, directora ejecutiva de Skywin Airlines y una de sus mayores accionistas. Las acciones discriminatorias que acaban de ocurrir constituyen una grave violación de nuestros valores fundamentales y ética. Estándares. La Junta no tolerará ningún comportamiento que falte el respeto a nuestros clientes, especialmente un racismo tan descarado. Al terminar sus palabras, la cabina estalló en susurros de asombro. Algunos pasajeros levantaron sus teléfonos para seguir grabando este momento sin precedentes. Otros intercambiaron miradas de asombro e indignación por la mala conducta de la tripulación. El rostro de Karen palideció. Su confianza y autoridad se evaporaron. Miró a su alrededor desesperadamente buscando el apoyo de Jason o Brad, pero solo encontró silencio. Jason, quien momentos antes había sonreído con desdén, ahora estaba igual de pálido, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Brad se quedó paralizado, aturdido y decepcionado consigo mismo. El experimentado capitán, que se enorgullecía de su disciplina, ahora comprendió que había traicionado esos mismos principios. En el pesado silencio que siguió, Michelle bajó el teléfono y habló, con voz tranquila, pero resonante de absoluta autoridad. Espero que todos aquí entiendan que nadie tiene derecho a permitir que sus prejuicios y racismo anulen la dignidad de otra persona. Yo, Michelle Reed, en nombre de Skywin Airlines, no toleraré esto. Su declaración resonó con firmeza. Certeza, extinguiendo cualquier esperanza que Karen, Jason o Brad tuvieran de recuperar el control. Quienes una vez ejercieron la autoridad ahora estaban expuestos. Su grave error de juicio quedó al descubierto. En cuestión de minutos, la situación cambió por completo. Michelle ya no era la pasajera discreta. Había recuperado el poder que le correspondía por derecho, liderando una lucha inquebrantable contra los prejuicios y la injusticia arraigados en Skywin Airlines. Y sabía que esta fatídica llamada telefónica era solo el comienzo de los cambios radicales que se avecinaban. En el instante en que las gélidas y autoritarias palabras de Michelle Reed resonaron en la cabina de primera clase se sumió en un silencio que la dejó sin aliento. Las miradas de todos los pasajeros se dirigieron a Karen, Jason y Brad, antaño las máximas autoridades del vuelo, ahora paralizadas como aplastadas por el peso del decreto de Michelle. Karen, la miembro más segura y poderosa de la tripulación, parecía incapaz de creer lo que oía. Le temblaban los labios, incapaz de emitir un sonido. El pánico y la desesperación inundaron sus ojos al comprender el poder y la carrera que había dedicado años a construir. Se desvanecían ante ella. Sus piernas temblaban con tanta fuerza que casi se desploma, aferrándose a un asiento cercano para estabilizarse. Brad Collins, el capitán, famoso por su severidad y disciplina, era un hombre completamente diferente.
Su rostro palideció, su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron de par en par y se llenó de un arrepentimiento impotente. Comprendió que su arrogancia y descuido le habían costado todo: su reputación, su carrera, incluso el amor propio que había forjado durante décadas en la aviación. Jason Miller, el joven auxiliar de vuelo cuya arrogancia y burlas habían desencadenado esta terrible experiencia, ahora guardaba un silencio absoluto. Su exceso de confianza se había desvanecido, reemplazado por un desconcierto absoluto y un miedo tan intenso que no se atrevió a mirar a Michelle a los ojos. Esa tensa quietud se hizo añicos cuando Michelle volvió a hablar, con una voz aún fría, pero aún más aguda, cortando su orgullo destrozado como una cuchilla. Cualquiera que participe en esta discriminación y abuso de poder será despedido de inmediato. Tiene 5 minutos para abandonar el avión y recibirá la notificación oficial de la rescisión de su contrato hoy mismo. Karen lanzó una mirada suplicante y desesperada a Michelle, con los labios temblorosos como si pidiera otra oportunidad. Pero Michelle permaneció impasible. Su mirada firme confirmaba que su decisión era definitiva. Brad, antes imperturbable ante cualquier crisis, ahora agachaba la cabeza, avergonzado y decepcionado. Incluso Jason, que antes se burlaba con tanta confianza, permaneció en silencio, con los puños tan apretados que sus nudillos parecían blancos, plenamente consciente de que su prometedor futuro en la aviación se había desvanecido en un instante. Algunos pasajeros, abrumados por la emoción, reanudaron la filmación de este momento histórico, inundando las redes sociales con nuevas publicaciones. Al escándalo de Skywin se unió rápidamente una etiqueta aún más poderosa: justicia hecha. Los comentarios que elogiaban la decisiva y justa acción de Michelle Reed se extendieron como la pólvora. En medio del ambiente cargado, la joven azafata Emily Turner, que había temblado momentos antes, miró a Michelle con reverente admiración y gratitud. Comprendió que la valiente postura de Michelle había defendido no solo la dignidad de una mujer, sino que había reafirmado la fe y la justicia de innumerables otras. La agente de seguridad del aeropuerto Linda Foster, quien estaba a punto de destituir a Michelle. La fuerza, ahora inmóvil, visiblemente nerviosa, se dio cuenta de lo cerca que había estado de participar en una grave injusticia y agradeció en silencio a su suerte por haberse detenido. Michelle miró su reloj de pulsera y volvió a hablar, con frialdad pero con inconfundible autoridad, como si cerrara el telón sobre esta tormenta. Se acabó su tiempo. Les sugiero que se vayan ahora. Su última orden sonó como una caída de mazo, señalando el fin absoluto del poder injusto de la tripulación. Karen, Brad y Jason no tuvieron más remedio que recoger sus pertenencias lenta y dolorosamente, bajo la mirada crítica de los pasajeros a los que habían ofendido tan gravemente. Mientras los tres caminaban penosamente hacia la salida, la cabina permaneció en silencio. Pero ahora era un silencio cargado de significado. El triunfo de la justicia, el poder de la valentía y el mensaje inequívoco que Michelle Reed había enviado a toda Skywin Airlines. Cualquier acto de injusticia o discriminación, por pequeño que fuera, tendría un alto precio. Y Michelle sabía que este era el momento crucial, el comienzo de una transformación radical. Una revolución que jamás abandonaría hasta que Skywin Airlines hubiera purgado todo rastro de prejuicio e injusticia de su corazón y alma. Cuando las figuras de Karen, Brad y Jason finalmente desaparecieron tras la puerta de la cabina, la tensión en primera clase dio paso a un alivio colectivo. Michelle permaneció de pie, con su fría mirada siguiendo a los tres mientras se alejaban con dificultad, cada paso marcando el momento en que lo perdieron todo. Sin embargo, sabía que este no era el final. La tarea más crucial ahora era exponer la verdad completa de forma transparente e inequívoca, para que nada como esto volviera a ocurrir. Justo cuando el ambiente comenzaba a calmarse, una pequeña figura temblorosa dio un paso al frente. Era Emily Turner, la joven azafata que minutos antes había estado paralizada por el miedo. Ahora sus ojos brillaban de determinación incluso mientras le temblaban las manos. Emily se acercó a Michelle,
Respiró hondo para tranquilizarse y le tendió el teléfono. Señorita Reed, dijo en voz baja pero firme, tengo pruebas cruciales. Grabé a Karen y Jason conspirando para borrar la información de tu asiento del sistema para justificar sacarte de la primera clase. Al instante, la cabina quedó sumida en un silencio atónito. Todos los pares de ojos estaban fijos en Emily y en el pequeño teléfono que sostenía con fuerza. Michelle le dirigió un gesto alentador. Reproduce la grabación, Emily. La voz de Emily vaciló al principio. Luego se estabilizó y presionó reproducir. En el silencio, las voces se oían claras. Simplemente borra su nombre de la lista de asientos. Jason. Alguien como ella no pertenece aquí. Un ajuste rápido en el sistema. Nadie lo sabrá nunca. El tono frío y confiado de Karen. Tienes razón, Karen. Nadie va a creer que una mujer de color vestida informalmente es una pasajera de primera clase. Pedazo de pastel. La risa burlona de Jason. La grabación terminó y la cabina estalló en susurros de incredulidad. Los pasajeros intercambiaron miradas incrédulas. La cruda y amarga verdad quedó al descubierto. Nadie podía negar o excusar el flagrante racismo de Karen y Jason. Emily inclinó la cabeza y las lágrimas brillaron en sus ojos. Era difícil saber si era por estrés o por emoción. Pero ella sabía que su acción podría cambiar el curso de su carrera para siempre. Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada de Michelle y no vio nada más que orgullo y respeto. Michelle colocó suavemente una mano sobre el hombro de Emily, su voz resonante y sincera para que todos la oyeran. Hiciste exactamente lo correcto, Emily. Skywin necesita gente como tú. Su elogio inundó a Emily como una corriente cálida, aliviando la tensión en su joven corazón. Los demás pasajeros asintieron en señal de acuerdo. Algunos incluso ofrecieron un suave aplauso, en honor a la valiente postura de Emily. Linda Foster, la agente de seguridad que estaba a punto de llevarse a Michelle, ahora estaba congelada por una vergüenza incómoda. Se dio cuenta de lo cerca que había estado de permitir una grave injusticia y en silencio agradeció a su conciencia por detenerla. Michelle se giró para mirar a toda la cabina. Su voz resonaba con determinación. Acabamos de presenciar una verdad dolorosa pero necesaria. Este tipo de comportamiento nunca volverá a tolerarse en Skywin Airlines. Se lo prometo, esta aerolínea nunca permitirá que los prejuicios dicten el trato a nuestros pasajeros. Su declaración sonó como una proclamación poderosa. Todos los reunidos sintieron su peso. Sabían que acababan de presenciar un hecho histórico. Un punto de inflexión que transformaría no solo Skywin Airlines, sino también el modo en que las personas se tratan entre sí en la sociedad. Emily permaneció en silencio junto a Michelle, sus hombros aún temblaban, ya no por miedo, sino porque comprendía que había hecho lo correcto. A partir de ese momento, ya no era solo una azafata en prácticas. Ella era un símbolo de coraje, una prueba de que incluso la acción más pequeña puede provocar un gran cambio. Y Michelle, mirando a los pasajeros cuya fe acababa de restaurar, supo que hoy era solo el comienzo. Estaba preparada para afrontar cualquier desafío que se presentara para garantizar que Skywin Airlines no solo fuera la mejor aerolínea del cielo, sino también la más justa para todos. Las contundentes declaraciones de Michelle aún resonaban en la cabina, dejando una poderosa impresión de justicia y coraje en cada pasajero. En ese momento cargado de emociones, Michelle se volvió hacia Linda Foster, la oficial de seguridad que solo unos momentos antes había estado lista para hacer cumplir una grave decisión. La mirada de Michelle no contenía ninguna acusación, pero tenía la suficiente autoridad como para no dejar lugar a la vacilación. Linda, dijo Michelle con calma, pero con un mando inconfundible, mirando a Linda a los ojos mientras el oficial permanecía congelado a su lado. Escolte a estas personas fuera del avión inmediatamente. Esto ya no es una solicitud. Es una orden. Linda Foster, conocida por su estricto profesionalismo, sintió que por primera vez se le apretaba el corazón.
Ella entendió que una decisión equivocada podría poner en peligro la carrera y la reputación que tanto había trabajado para construir. Linda miró a Michelle a los ojos y luego asintió con una pequeña pero resuelta inclinación de cabeza. Una promesa tácita de que comprendió la gravedad de lo que había presenciado. Con firme determinación, Linda se enfrentó a Karen, Brad y Jason. Su voz era seria pero moderada, como si les concediera un poco de dignidad en sus últimos momentos en este vuelo. Por favor, sígueme fuera del avión ahora. Karen, casi sin fuerzas, inclinó la cabeza y comenzó a alejarse totalmente avergonzada. Su rostro estaba ceniciento y su expresión hueca. Cualquier rastro de antiguo orgullo ahora ha desaparecido por completo. Sus pasos pesados y temblorosos daban testimonio del amargo coste de abusar del poder y actuar basado en prejuicios. A Brad Collins y Jason Miller no les fue mejor. Ambos se pusieron en marcha detrás de Karen, con los ojos nublados por el arrepentimiento y la humillación. Brad, el veterano capitán, parecía décadas mayor en esos pocos minutos, como si el peso de su error lo hubiera envejecido de la noche a la mañana. Jason mantuvo la cabeza gacha, demasiado nervioso para sostener la mirada de alguien. Su antigua arrogancia se había derrumbado bajo la dura luz de la verdad. Linda condujo al trío deshonrado por el pasillo. Nadie se atrevió a mirar atrás. Decenas de pasajeros todavía sostenían sus teléfonos, capturando cada doloroso paso final. Esas lentes fueron sus veredictos, registrando el momento de esa rendición de cuentas pública de tres caras. La cabina permaneció en un silencio sepulcral, pero esa quietud se sentía más pesada y más significativa que cualquier palabra. Todos sabían que habían presenciado un raro momento de justicia cuando los culpables finalmente pagaron por sus malas acciones. Una vez que la puerta se cerró detrás de Karen, Brad y Jason, la tensión finalmente comenzó a disminuir. Linda regresó y se quedó brevemente en la puerta, con el rostro marcado por un remordimiento genuino. Señorita Reed, dijo en voz baja, le pido disculpas sinceramente por mis acciones. Casi cometí un error irreparable. Ahora comprendo plenamente mi responsabilidad y estoy dispuesta a aceptar las consecuencias. Michelle observó a Linda un largo instante. Su mirada se suavizó ligeramente, como un reconocimiento de que Linda, a pesar de su error, aún tenía la oportunidad de enmendar las cosas. Con un tono compasivo y firme, Michelle respondió, Linda, acabas de aprender la lección más importante de tu carrera. Esquiwin Airlines jamás tolerará las malas acciones, pero siempre estamos dispuestos a dar una segunda oportunidad a quienes hacen lo correcto y defienden la justicia. Linda asintió, sintiendo un profundo alivio. A partir de ese momento, juró no volver a caer tan bajo. Reconoció lo afortunada que era de tener aún la oportunidad de redimirse. Michelle se volvió para dirigirse a todos los pasajeros con voz clara y decidida. Quiero disculparme sinceramente por lo que acaban de experimentar. Esquiwin Airlines se compromete a revisar a fondo y erradicar cualquier forma de discriminación. Hoy hemos aprendido una lección vital. Toda persona merece respeto y un trato justo, independientemente de su apariencia, raza o posición social. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso entusiasta. La tensión inicial se transformó en una renovada fe y esperanza en el futuro de la aerolínea. Michelle sabía que su trabajo estaba lejos de terminar, pero al menos había sentado una base sólida para las reformas radicales que Esquiwin necesitaba con tanta urgencia, y estaba lista para continuar este viaje desafiante pero profundamente significativo. Tras el cálido aplauso de los pasajeros, Michelle se subió a la primera clase. En la cabina, observando los rostros de todos los que acababan de compartir un viaje emocional. Su expresión ya no era severa ni fría, sino sincera, llena de fe y una determinación inquebrantable. Inhaló profundamente y habló con claridad, con una voz que transmitía autoridad. Hoy me levanté contra la injusticia, no solo por mí, sino por todos los que han sufrido discriminación. Nadie merece ser tratado así por su apariencia o raza. Sus palabras resonaron en la cabina,
no solo como una afirmación, sino como un profundo mensaje de ética y responsabilidad. Los pasajeros sintieron la fuerza de su declaración, una atmósfera de luz y alivio que reemplazó el miedo y la tensión que acababan de experimentar. A su lado, Emily Turner permanecía en silencio, con los ojos abiertos por la maravilla y la emoción de haber formado parte de este momento histórico. Michelle se giró hacia la joven azafata, poniéndole suavemente una mano en el hombro, con la mirada llena de gratitud y confianza. Y es gracias a personas como Emily, aquellas lo suficientemente valientes como para defender la verdad a pesar de los riesgos, que la justicia puede prevalecer. Emily, me complace ascenderte de inmediato. A partir de este momento, asumirás un papel importante en Skywin Airlines como símbolo viviente del coraje y la integridad a los que aspiramos. Emily se quedó paralizada por un instante, sin poder creer lo que oía. Entonces, un estruendoso aplauso resonó en la cabina, sincero y entusiasta, en honor a su valiente acto. Emily sintió que su corazón se llenaba de orgullo y emoción. Inclinó la cabeza en agradecimiento, con las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes de felicidad y una renovada confianza. Los pasajeros continuaron vitoreando, una clara muestra de respeto y admiración por la audaz y significativa decisión de Michelle. En ese momento, todos presenciaron una verdad fundamental. El verdadero poder no reside en los títulos ni la riqueza, sino en el coraje, la ética y el firme compromiso con la justicia. La oficial de seguridad Linda Foster también dio un paso al frente. Su severidad inicial fue reemplazada por respeto y una profunda conciencia de su deber. Asintió en silencio, una promesa silenciosa de no repetir jamás un error así. Michelle se volvió para dirigirse a los pasajeros, ofreciéndoles una sonrisa cálida y genuina. Sé que el vuelo de hoy no salió como esperaban, pero espero que todos nos vayamos de aquí con un mensaje importante. Todos merecemos respeto y justicia. Trato sin importar raza, estatus o apariencia. A partir de hoy, Skywin Airlines se compromete a ser un modelo en la industria de la aviación, no solo por la calidad de nuestro servicio, sino también por el respeto y la igualdad para cada pasajero. Sus palabras de cierre provocaron un aplauso resonante. Algunos pasajeros incluso se pusieron de pie, respaldando plenamente el poderoso mensaje que había compartido. Comprendieron que habían presenciado más que una historia memorable. Habían visto el comienzo de una nueva era, una donde la justicia y el respeto son primordiales. Cuando Michelle regresó a su asiento, el ambiente en la cabina volvió a la normalidad. Pero todos sabían que habían presenciado un punto de inflexión crucial, un momento histórico que sería recordado como testimonio de verdadero liderazgo y valentía. Michelle misma comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. Pero ahora se sentía completamente segura y lista para liderar a Skywin Airlines hacia un nuevo futuro. Uno definido no solo por la excelencia empresarial, sino por la forma en que nos tratamos mutuamente. Y sabía que nunca estaría sola. Contaba con aliadas como Emily Turner a su lado, comprometidas con la construcción de un futuro mejor para todos. Esta es la historia del coraje, la integridad y la genuina liderazgo. La mujer que se atrevió a enfrentar la injusticia a bordo de su propio vuelo. De esta experiencia, aprendimos que el verdadero poder no reside en la posición ni en la apariencia, sino en la valentía, la responsabilidad y la determinación de defender la justicia. Si fueras Michelle Reed en esta situación, ¿qué harías? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta, compartir este video con tus amigos y familiares, y suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir difundiendo mensajes significativos sobre igualdad, respeto y valentía. Muchas gracias por vernos y apoyarnos.